Es como una retroalimentación de todo lo que hemos estado predicando, pero quiero hacer énfasis en algunas palabras que el Señor me daba para ustedes. La promesa a la que usted más accede. ¿Cuál es la promesa a la que usted más accede? ¿Sabe que todas las promesas tienen el mismo cumplimiento de Dios? Pero por alguna razón particular es posible que haya una promesa a la que usted más accede, ¿verdad? Y esto sucede o surge como usted ha visto en su teléfono, en las aplicaciones o los anuncios que más le aparecen en el teléfono es lo que usted más ve. Así que si a usted le aparecen cosas horribles allí es porque solo cosas horribles ve. Pero si ve cosas buenas, buenos mensajes, personas que tienen tal vez un buen objetivo, ahí le van a aparecer los mensajes del pastor Nabel. Si lo que ves son los cortos, ahí te van a, si nunca los ves no te aparecen. Te aparece el vulgar, el chiste raro. Pero por alguna razón, te pongo como ejemplo las redes, cómo te invaden, porque a lo que más tú accesas es lo que te sigue. Te pongo ese ejemplo de las promesas de Dios porque me doy cuenta que lo que tú más necesitas es lo que más busca y es lo que más se cumple, es lo que más intenciona, es lo que más deseas. Así funciona. Y a veces tú crees y tú dices, yo veo que tal promesa está distante. ¿No será que tú te has distanciado de esa promesa y no la intencionas, no la buscas, no inquieres en ella? Y te quiero mencionar algunas promesas que ya las hemos mencionado, pero no está de más mencionarlas porque son las promesas que más los creyentes deberíamos acceder con libertad. Dentro de ellos está la promesa de perdonar tus pecados. Su palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa que Dios te hizo y tú debes de accesar a ella. Y aunque otro te quiere impedir que tú seas perdonado o tú no crees que Dios puede perdonar a otro, de todas maneras esa promesa de perdonar no tiene, esa promesa de perdonar tus pecados no tiene límite de tiempo ni de edad. Él siempre te va a perdonar y debes de confiar que cada vez que fallas, Él prometió perdonar tus pecados. No lo ocupes como una licencia para hacer libertad de eso, pero si por la parte humana le falla, ya sabes que tienes acceso a la promesa de perdonar tus pecados. Ahí está en la Biblia, ¿verdad que sí? Es promesa de Dios. Diga conmigo, Dios hizo promesa de perdonar mis pecados a través del sacrificio de Cristo. Si es de verdad, déselo de verdad. Promesa. Otra promesa. Promesa de salvar tu casa. Promesa de la salvación de tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, es incoherente que usted crea por la salvación suya, pero que no crea por la salvación de los suyos. Porque usted debe, de la misma manera que usted cree que Dios lo perdona a usted, debe de creer que Dios perdona al más incómodo de su familia, al más difícil. Y usted debe de creer que esa es una promesa, que Él va a salvar su casa, que Él va a salvar su familia, que Él va a salvar a sus hijos, que Él va a salvar a sus hermanos. Su casa no se va a perder. Créalo. Debe de creerlo, es promesa. No es coherente que yo crea que Él me perdonó a mí y que al resto de mi casa no.
Porque usted mira que hay uno que no es tan bueno, usted tampoco lo era. Porque usted que ve, porque usted ve que hay alguien que no es tan fácil y es bien difícil, complicado, usted también lo era. Es más, todavía lo es. Lo que pasa es que Dios, la gracia lo transforma. Pero es así. Promesa número 3. Él tiene una promesa de prosperarte con riquezas materiales y riquezas espirituales. A ver, diga conmigo, promesa número 1 de las que te mencioné. No es que esas son, no es que en el orden de la Biblia se están, pero es como yo te las mencioné. La promesa número 1 es que él te hizo una promesa ¿de qué? Ayúdeme. Diga conmigo, de perdonar mis pecados. No diga los pecados diga mis pecados. Número 2, te hizo promesa ¿de qué? Diga conmigo, hizo promesa de salvar mi familia. Y número 3, te hizo promesa ¿de qué? De prosperarte. Mira lo que dice la escritura. Entre tantas escrituras que no las voy a leer todo, pero te voy a leer algunas de las que ya hemos leído. Como está escrito, repartió, porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, eso lo hemos leído, se hizo pobre siendo rico para que fueras enriquecido. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de justicia. Y ahí dice, para que estés enriquecido. Y eso, hay tantos versículos en la Biblia que demuestran que Dios sí de verdad desea la prosperidad y la riqueza de sus hijos. Ahora, usted sabe que hay un montón de gente que habla un montón de locuras en cuanto a esto. Si predican para enriquecerse, si ese es un mensaje de prosperidad. ¿Y qué quiere? Que prediquemos mensajes de desgracia. Sí, es que esa es la doctrina de la prosperidad. ¿Y qué? Solo hay dos cosas: o predicamos la doctrina que Dios va a prosperarte, o te predicamos la doctrina de que vas a vivir en desgracia. ¿Qué prefiere? Yo prefiero escuchar que Dios tiene promesas de prosperarme. Porque no puedo creer que Dios me perdona mis pecados, me salva a mi familia y que voy a vivir en desgracia. Debo de creer que Dios me va a prosperar. Ahora, usted ha escuchado un mensaje desde que nació en este país hasta que creció a los 20 y a los 30 y no sé cuántos años tiene. Y el mensaje que usted ha escuchado es en este país no se puede prosperar. Yo lo he escuchado. En este país no se puede salir adelante. Y entonces dice la gente, vámonos para, porque es que aquí no se puede prosperar. Y hay gente que se va y viene peor. O lo mismo, no todos, pero conozco montones de gente es más, mucha gente que lo que encontró fue la muerte. Y no la vida, no la bendición. Entonces, y Dios ha prometido en su palabra, Él ha prometido que sus hijos, los que creen en Él los va a prosperar. Y yo he visto gente aquí en este país, en esta casa, en esta iglesia. He visto gente de donde nació. He visto gente como Dios la ha ayudado. He visto gente que usted la ve sentada aquí y no la vea con un ojo, dijo el que solo podía ver poquito. Usted no cree y no se da cuenta que hay gente en esta iglesia que Dios la ha bendecido como usted no tiene idea. Sí, pero la mayoría de la gente que yo he conocido que Dios ha bendecido no es gente que se sienta a esperar el maná del cielo, porque ya ni a los israelitas se lo mandan.
Yo, la gente que he visto que Dios prospera y que saca adelante es la gente que comienza a trabajar, a emprender, a salir adelante, a hacer algo, a crear algo, a buscar qué hacer. Y esa gente yo veo que Dios la prospera, porque Dios lo que ha prometido es bendecir y prosperar la obra de tus manos. Pero que sí, de verdad yo creo en la prosperidad del trabajo y que Dios promete bendecir. Lo he visto. Yo conozco jóvenes aquí que nacieron en esta casa. Yo conozco jóvenes que nacieron y que no tenían lo que tienen ahora. Entonces yo creo de todo corazón. No es lo que yo le estoy predicando. No es yo no estoy predicándole este día, ni la gente que está en casa, ni aquí. Yo no le estoy predicando un mensaje motivacional. Lo que le estoy predicando es palabra de fe y promesas del cielo. Palabra de fe y promesas del cielo. Usted cree en las promesas de Dios. Él ha prometido prosperar y bendecir la obra de tus manos. Y ten confianza en el Señor, que si Él ha prometido bendecirte y prosperarte, Él lo va a hacer. Entonces vea esto. Dios te perdona tus pecados, te salva tu familia y prospera la obra de tus manos. ¿No te parece maravilloso? Sí, es verdad. Te doy otra promesa. Promesa de sanarte de toda enfermedad. Mira lo que dice. Promesa: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces ve lo que promete aquí. Él promete sanarte. Él promete sanar tu enfermedad. Entonces mira que son promesas. Promesas de perdonarte, promesas de salvar tu casa, promesas de prosperarte, promesas de sanarte. Ahora, aquí en esta reunión, aquí hay gente. Es más, voy a hacer esta pregunta. Aquí en esta reunión hay gente que ha visto milagros en otras personas. Que usted dice: yo he visto que Dios ha hecho milagros en otras personas. Hay alguien aquí, levante su mano y dice: yo he visto milagros de sanidad, que Dios las ha sanado, que Dios ha hecho milagros. Creo en los milagros porque Dios ha hecho en otras personas. Mantén tu mano levantada si eres tan amable y me ayuda. Puedo decir que el 80% de los que están en esta reunión han visto un milagro en otras personas. Entonces te voy a decir algo. Mantén tu manito levantado un momentito. Diga conmigo: hay un momento que esos milagros que yo he visto que Dios hace en otros de sanidad, hay momentos, diga conmigo, que van a ser para mí. ¿Por qué? Ahora escucha esto. ¿Y por qué me detengo en este asunto de creer por la sanidad que has visto en otro? Porque te cuento algo. No es lo mismo que tú le digas a otro que el Señor lo va a sanar y que tú tengas una enfermedad y digas que Él te va a sanar. Porque he visto gente que cree en la sanidad de otro, y cuando él tiene una crisis de salud, él se poncha y está como si Dios nunca hubiera sanado a alguien que él miró que Dios hizo un milagro. Porque decía un amigo: no es lo mismo cantar las rancheras para otro como a cantarlas para uno. Así que si estás pasando un momento de crisis de salud, un momento de crisis económica, un momento de crisis de rebeldía de la familia, un momento de ausencia espiritual en el perdón, quiero decirte que esas promesas están vigentes para todos aquellos que creen.
Y hay otra promesa que quiero compartirte. Es que Él ha prometido darte el Espíritu Santo. Diga conmigo, Él ha prometido. Diga conmigo, Él ha prometido darme el Espíritu Santo. Mira esta palabra que Él dice en su promesa. Dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, significa las riquezas. Y Hechos capítulo 2, el verso 39 de capítulo 2, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces vea, promete perdonarte, salvar tu familia, prosperarte, sanarte, darte el Espíritu Santo. Son promesas. Ahora, ¿por qué debes de creer en toda ella? Si yo te preguntara hasta estas promesas que he leído yo, ¿cuál es la que más usas? La que más usas como promesa para creer es aquella que se adecúa a la necesidad que tienes. Ahora, pero hay otra cosa, y es que las promesas no solamente las debes de creer para ti, las debes de creer para otros, porque si han funcionado para ti, deben de funcionar para todos. No solamente debes de creer en la promesa hecha por el Señor solo para ti, debes de creer que esas promesas funcionan para todos y que están ahí. Hay otra promesa que está en la Escritura, y esta es una mega promesa de verdad. La promesa de que el infierno, la muerte, no prevalecerá contra la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades, o de la muerte, del infierno, del sepulcro, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino que atares en la... Imagínense esas promesas que Dios le hace a la iglesia. Se las hace a la iglesia. ¿A quién se las hace? A la iglesia. Están para ti. Así es que diga conmigo: atar y desatar. Diga conmigo: promesa para la iglesia. Diga conmigo: atar y desatar. Promesa para la iglesia. Entonces vea qué curioso. Usted anda buscando quién le desate y quién le ate, teniendo usted la autoridad si es parte del cuerpo. Porque si usted entiende la promesa que es para la iglesia, entonces usted tiene que entender que al estar dentro de ese círculo que pertenece a la iglesia del cuerpo de Cristo, a usted lo cubre esa promesa que usted también puede atar y desatar. Diga conmigo: yo también. A ver, diga conmigo: yo también. Es que mire, a veces lo que pasa es que a veces usted ve, dice usted: ese tiene más poder. Escuche esto. Esos son conceptos religiosos. A ver, eso que usted escucha que dice: él tiene más poder espiritual. ¿Cómo así? Es que él es el pastor, dice, él tiene más poder espiritual. Es que ese es como aquello que usted dice: él tiene más poder, él tiene más fuerza. Lo que pasa, mire, eso es como aquello que se dice: él es menos capaz.
¿No será que hay otros? Se lo voy a poner de esta manera. Y dice, él aguanta más, él tiene más resistencia. Pero ¿sabe qué? ¿No será que ese que tiene resistencia de correr 5 kilómetros sin caer desmayado, no será porque ha adoptado un hábito de correr siempre esos 5 kilómetros? Porque es que esos 5 kilómetros que él puede correr sin caer desmayado es porque lo vive haciendo. No es porque es que él tiene un poder sobrenatural y entonces él puede hacerlo. Entonces, en el mundo religioso y psicológicamente, la gente se predispone a creer que es que él es más capaz y que es que él tiene más fuerza y que es que él puede atar y desatar. Lo que pasa es que hay gente que vive ejercitando las promesas del cielo, y entonces usted como que mira que a este le resulta más que a mí, entonces yo lo busco a él porque es que a él le resulta más. No, hermano, las promesas son para todos. Lo que pasa es que algunos son más aventados que otros, unos se arriesgan más que otros, unos están creyendo más que en otros, unos están más dispuestos que otros, pero es que eso es como que usted llegue a mi casa. En mi casa hay una promesa. Mire, en mi casa hay una costumbre rara. Cuando se come, a nadie se le da una porcioncita ahí en el plato. Y había un joven que nosotros, han vivido muchas personas con nosotros en la casa, y entonces se vino a vivir con nosotros a estudiar su carrera. Y entonces él miraba, nos sentábamos todos a la mesa. En ese tiempo mis hijos estaban chateles, y entonces no es que están pero ya han pasado varios años. Y entonces en la casa a nadie se le sirve en el plato la porción, a nadie, nunca ha sido la costumbre. Entonces se sirve lo que sea, si es poquito, si es bastante, que siempre hay bastante. Entonces hay mucho siempre. Entonces este joven llegaba y de pronto es una cosa bien especial cuando hay celebración en la casa, ¿no? Hay aquello, entonces, y de pronto él se quedaba sin algunas cosas sin comer. Pero sabe, no era problema de los de la casa, era un problema que él como que tenía complejo B1, B2, B3 y B4, y como que le daba pena servirse. Entonces, de verdad, la mesa, yo te digo esto, la mesa del cielo, las promesas de Dios están servidas, y va a ir de acuerdo a lo que tú te quieras servir, porque son promesas. Y si te quedas sin servirte y otros tienen mucho porque se están sirviendo, como dicen, con la cuchara grande, ten esto en mente: es posible que ellos están accesando a las promesas entendiendo lo que Dios declaró para ellos. Y en la casa, sabe, el que no se apura, es problema de él. Pero la mesa se sirve. Dios sirvió la mesa y no dijo a este mucho, a este poco. Mis promesas de perdón no es que a es que me siento poquito perdonado. No, ese es tu problema, que te sentís poquito perdonado, pero el perdón no es con medidas, pues. Es que yo siento, pero es que medio poquito el Espíritu Santo, solo como un poquito de presencia nomás. Pero no, ese es tu problema. ¿Cómo querrás beber del Espíritu Santo? Es que yo siento que no estoy accesando a la bendición que Dios ha prometido. Él ha prometido prosperar, y yo veo que otros, me dijo una persona a mí como haciendo risa, y me dijo: no sé, cuando yo vine y nacía todo estaba repartido, todo el mundo era dueño, y estoy aquí hasta el momento porque ya todo el mundo era dueño, no tengo nada. Pues avivate, le dije yo, porque Dios tiene promesas y tenés que buscar lo que Dios tiene para ti. Y me recordó en la Biblia que usted lee en la historia, no lo tengo aquí escrito, pero viene a mi memoria en este momento, en la repartición de las tierras, cuando Dios mandó a la conquista al pueblo. Fíjense que si usted lee el libro de Josué, se dará cuenta que ya Dios, habiendo
dado todas las tierras, Josué las había repartido. Habían tribus que todavía no habían tomado posesión de lo que era ya de ellos. Entre ellos incluso estaba el hombre que Dios le había dicho, estando vivo todavía Moisés, que le iba a dar la tierra a Caleb. Y habían pasado 40 años y en 40 años todavía Caleb no había hecho nada. Es otra historia, tendría que predicarle de esto, pero solo lo engancho como un pensamiento, porque me doy cuenta que la gente no accede a las promesas porque cree que hay gente que está accediendo más que otro, o que él tiene más poder espiritual que otro. Señores, la casa es la misma. Diga conmigo, la casa es la misma. ¿Alguien vive en una casa diferente? A ver, diga conmigo, la casa es la misma. El padre es el mismo. No es un problema del padre, es un problema de los hijos. Y aquí él dijo, ¿sabe qué dijo? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces no estemos diciendo, no esté diciendo, es que el diablo, es que tú es, ay Dios mío, sí Señor, es que el diablo me cerró esta puerta. ¿Cómo? Es que me tiene cerrada la puerta, el diablo me la cerró. ¿Cómo así? ¿Que te cerró la puerta el diablo? ¿Que no has leído la Biblia? Que dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Pero si tú la miras, está cerrada. Nos vemos. Dice que tú tienes autoridad de que no prevalezca. Eso significa que no te puedes quedar solo viendo que el enemigo te está cerrando la puerta en la familia, la puerta espiritual, la puerta económica, la que te está cerrando, y tú solamente decir, es que me las está cerrando. No, tienes que con sabiduría entender que tienes la autoridad espiritual para tumbarla. Porque no esperes que entonces, si Satanás te cierra una puerta, entonces le vas a decir a Satanás, entonces, con permiso, así pase adelante, don Samir. Con permiso, Satanás, sí, pase adelante, Pastor Sergio. El diablo no te va a abrir la puerta. Quien la vas a abrir con la autoridad que Dios te ha dado como promesa eres tú. Listo. Si no entiende eso, no puede accesar a las promesas que Dios dice que usted ya tiene legalidad. ¿Qué tiene? Por promesa. ¿Te apartas o te aparto? Y aquí, si usted no entiende esto espiritualmente, va a salir peleando con todo el mundo, pero si usted entiende espiritualmente, se va a dar cuenta de la autoridad que usted tiene como promesa para la iglesia. Las puertas que el enemigo ha querido cerrar son siempre, pero las promesas de que las puertas van a permanecer abiertas para sus hijos son siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga conmigo, promesas del cielo. Acceda a ellas. Entre. Hay gente que es bien loca. Hay gente que es bien loca, de verdad. Aquí está en esta reunión una persona que mucho la aprecio. Y él llegaba a mi oficina a que orara por sus ofrendas, por sus diezmos. Y un día estaba en mi oficina, hace muchos años, y yo le dije cosas que tenía que hacer. Pero yo, mire qué locura, siempre tengo como costumbre tomar una hoja en blanco
y hacer rayas, no sé, es como una cosa que me inspira. Cuando yo estoy hablando con alguien, siempre estoy haciendo cuadros, rayas o algunas figuras. Y entonces estaba hablando con él de cosas que Dios me ponía, y había rayado una hoja que parecían jeroglíficos, así es el nombre, jeroglíficos de los que hacían los egipcios o chinos. Y veo que él se queda, porque en ese tiempo lo que yo le dije es: necesitas constituir la empresa. Aquí está esa persona, no voy a mencionar nombre por respeto porque no lo hablamos. Necesitas constituir la empresa. Y entonces él me dijo, ¿sabe qué me dijo? Fírmeme esa carta, fírmeme ese, porque ese es el documento legal, me dijo. Y agarré y se la firmé. ¿Qué cree que hace él? Tiene una empresa que importa. No le estoy diciendo que le va a funcionar a usted lo mismo, pero hay gente que cree las locuras que otros no creen. Y las promesas de Dios no se puede accesar a ellas sin una acción de fe o con gente haragana o perezosa, hasta para comer, hasta para caminar, hasta para accionar, hasta para pensar. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo: si alguien te obliga a cargar una milla, camina con el 2? ¿Ah? ¿Por qué cree usted que Jesús dijo: sabes qué? Alguien te obliga a caminar una milla con él, camínale 2, para que sepa que vos no sos ningún haragán, ningún arrecostado, y para que le golpee. ¿Quiere usted prosperar? No se queje. Me obligan en el trabajo a hacer trabajo doble. ¿Qué crees? ¿Que cuando tengas el tuyo vas a trabajar menos? Aquel que cree tener su propio negocio algún día para descansar, nunca va a prosperar, porque nunca una persona que tiene lo propio es para trabajar menos. Para su conocimiento es para trabajar más por usted y por otros, porque ahora no solamente va a pensar en lo suyo. Cuando usted es un asalariado, solo piensa en lo suyo, pero cuando usted tiene que pensar en otros, entonces ahora está más claviado. Entonces nunca la prosperidad y las promesas son para gente que no quiere hacer nada, es para gente que quiere hacer. ¿Alguien entiende eso? Las promesas. Por eso hemos estado martillando durante estas reuniones de palabra que Dios nos dio, y aplicando el texto donde dice Hebreos, a fin de que accesen a las promesas, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y las promesas acceden a ella. ¿Sabes qué? Es posible que tu lugar de almacenamiento no esté preparado para lo que Dios desea darte. Y tienes que preparar el lugar de tu almacenamiento, desde tu corazón hasta tu manera de pensar. Porque de seguro te tengo una noticia: las promesas de Dios no tienen límite. No hay límite. Eso es mucho, dice alguien. ¿Mucho qué? Para él, no para Dios. Eso es demasiado grande. ¿Qué es demasiado grande? ¿Qué es lo que es demasiado grande? Eso es mucho para mí. ¿Qué es mucho? Eso va a depender
cuál es el lugar de su almacenamiento, qué es lo que usted puede hacer. Pero yo le aseguro que el día que Dios lo bendiga, no, y lo voy a mencionar porque en esta reunión está otra persona aquí que no menciono su nombre, pero sí tengo que mencionar la acción. Aconsejándolo, hablando, orando con él sobre asuntos de prosperidad y de bendición económica. Él comenzó a hacer un negocio, un trabajo. Y un día conversando con él, me dijo, tenía tanta plata que no había qué hacer con ella. Y no tenía una cuenta para depositarla. Si Dios te bendijera, tienes la cuenta. Y me dijo él, y él se estaba acordando una locura que hicieron en una ocasión aquí los jóvenes, que ustedes se acuerdan, aquellos que tienen años. Hicimos un mural donde los jóvenes firmaran. Y yo lo que les decía a los jóvenes eran, firmen pensando en la firma que van a poner en el cheque. Y me he encontrado con muchos jóvenes que me han dicho después de varios años, ¿sabe qué, pastor? Siempre me acuerdo de eso que usted nos dijo con la firma. Ahora no sé firmar y ahora me regresan de vuelta porque practique la firma, hombre. Practique la firma. Se va a casar, practique cómo va a actuar, hablándose a usted. Hablándose a usted. Piensa tener la empresa, practíquese cómo hablar con sus empleados. Ustedes se acuerdan aquello, pónganse de pie. Ustedes se acuerdan esto ustedes se acuerdan de esto de niño. Ustedes se acuerdan de esto de niño. Vaya a la venta y me trae libre y media de carne. Libre y media de carne, 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 libre y media de carne. Porque ya habían varias veces que cuando llegaba a la venta se olvidaba qué cantidad de carne era. Y se paraba frente al negocio y le decía a la que vendía, la Nayari, ¿qué querés, amor? Cuando tenía el negocio, ¿qué querés? Se me olvidó. A regresarse nuevamente. Ahora, ¿por qué te digo esto? A ver, si te pones a practicar lo que vas a hacer hasta que tenga algo, no vas a saber qué hacer. ¿Quieres ser un vendedor excelente? Vendete solo. Vendete solo. Convertite en el vendedor y en el cliente. ¿Querés ser un predicador como yo? Predicate solo. Vos no sabes cuántas veces predico yo solo en el carro. Solo con yo y el Espíritu Santo, y allí nos reventamos la vida espiritualmente, quebrantado, lleno del poder. Aleluya. Y por eso si ustedes no estuvieran, si cuando yo predico yo disfruto el mensaje yo solo. Predico. Todo lo que tú intencionas, lo hablas, lo dices, lo procreas. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dijo a Ezequiel? Le dijo, Ezequiel, y lo llevó a los huesos secos y le dijo, predicales. Si no eres capaz de hablarle a las cosas muertas, tampoco le vas a hablar a las cosas que están vivas. Si no podés hablarle a las cosas que crees que se murieron en ti, afuera de ti y que no funcionan, háblales. ¿Sabe por qué Jesús? ¿Sabe por qué Jesús, pasando a la orilla de un árbol de higuera, le dijo, ¿sabes qué?